acerca de la historia de la filosofía, ya para pasar a temas concretos sobre filosofía. La semana pasada hemos hablado sobre el periodo, hablamos sobre la filosofía griega, la filosofía latina, también me parece, la filosofía medieval, ahí nos hemos quedado. No, ahora nos toca hablar un poquito más adelante, vamos a hablar acerca de la filosofía del Renacimiento. Para comenzar, usted debería entender qué cosa es el Renacimiento, ¿ok? Muy bien, la palabra Renacimiento es eso, renacer. ¿Ok? A finales de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica comienza a perder un tanto su poder, surgen movimientos filosóficos, científicos, ¿no? Que buscaban el renacer la antigua cultura de Grecia y Roma, pero sin perder, obviamente, el espíritu religioso. Ok, a esa etapa a esa etapa de la historia se le conoce como el Renacimiento, que se va a dar aproximadamente entre el siglo XV y el siglo XVI después de Cristo. Recuerda, por favor, que el Renacimiento buscaba renacer la grandeza de la cultura de Grecia y de Roma. Ya, eso buscaba el Renacimiento. ¿Qué cosa dice su presentación? Dice acá, periodo muy activo. Dice que ha periodo muy activo en todos los órdenes, inventos, descubrimientos geográficos, cambios religiosos, políticos, sociales, económicos, que todos constituyen los elementos de la nueva imagen del mundo, ¿ya? De toda la imagen del mundo, dice por acá. Los filósofos renacentistas, ¿ya? Los filósofos renacentistas abandonan la teología, ya, entiéndase por favor que la teología es el estudio de Dios, ¿ok? Ya es el estudio de Dios, del Dios cristiano más que otra cosa, ya. Abandonan la teología, pero más que la teología también podríamos decir que la visión del mundo va a cambiar pues a una imagen, digamos, deja de ser teocentrista, ya, deja de ser teocentrista, ya, deja de ser teocentrista, lo cual significa que toma a Dios como centro de todo, ¿no? Y pasa a ser, pues, una filosofía más antropocentrista, o sea, más basada en el hombre, en el ser humano. Ok, por eso dice acá, los filósofos renacentistas abandonan la teología y se lanzan con devoción al estudio de la antigüedad, la naturaleza y el hombre mismo. Es la época en la cual van a aparecer nuevos inventos, nuevos descubrimientos geográficos. Esto va a producir pues cambios religiosos, cambios políticos, sociales, económicos, que van a llevar a la ruptura de creencias y el hombre se va a preocupar mucho más por su libertad. ¿Ok? El filósofo, bueno, estoy ya repetido ahí, ya hay esa partecita que se repite. Entonces, analicemos esto sobre el renacimiento filosófico. Dice acá fue la filosofía que se desarrolló en Europa en el siglo XIV hasta el siglo XVI aproximadamente. Ya, aproximadamente. Es una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ya, se va a ubicar justamente entre la filosofía de la Edad Media y la filosofía de la Edad Moderna. ¿Ok? Muy bien. Dice acá, y el renacimiento es la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de predominio, de un tipo de mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. ¿Ok? A ver, te explico eso. Durante la Edad Media no estaba como que muy permitido pensar, ya no estaba como que muy permitido hacer las cosas como uno quería, sino las cosas se hacían de acuerdo a lo que la iglesia determinaba. Correcto. Entonces, digamos que el Renacimiento va a reactivar ese conocimiento, pues tras el predominio de la mentalidad del medioevo, que es una mentalidad que se le conoce como la mentalidad oscura o la época oscura de la ciencia. ¿Ok? Y por último, en azul dice acá que es el fruto de la difusión de las ideas del humanismo. Y el humanismo propone al hombre como centro de todas las cosas. Muy bien, así que eso fue la filosofía del Renacimiento. Ok, vamos a encontrar aquí algunos personajes importantes, como por ejemplo Nicolás de Cusa o Nicolaus von Cusa, como lo puedes encontrar también en algunas obras. Pensador más importante del siglo XV, se le llama el padre de la filosofía alemana, fue filósofo, fue inventor, inventó las gafas, inventó los lentes cóncavos, ¿no? Para poder ver mejor.
No, escribió pues obras como La docta ignorancia, donde reconoce que el saber que no se sabe, no, y que Dios es el único pues que tiene todo el saber y el control del mundo. Michel de Montaigne, que es un filósofo francés, ¿no? Él decía, pues, sobre Montaigne, se dice que es el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Escribió una obra muy importante llamada Ensayos, donde propugna un equilibrio moral basado en la prudencia y la tolerancia. Ya es un representante del humanismo renacentista, ¿ok? Aparte de eso, Miguel de Montaigne también es el creador de no estoy seguro de eso, no es la especialidad de un género literario que se llama el ensayo, ¿sí? ¿No me equivoco? ¿No? Se llama un género literario llamado ensayo. No estoy seguro de eso. Es la motivo de que le preguntes a tu profe, ¿no? Le digo, profe, ¿el ensayo es un género literario? No, y ahí les van a dar la respuesta. Ok, muy bien. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Sí se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Todo bien. Muy bien. Vamos a continuar. Mira, encontramos a un personaje muy importante, que se llamaba don Nicolás Maquiavelo. ¿Ya? Mira, Maquiavelo fue un filósofo, político, escritor italiano, al cual se le conoce como el padre de la política moderna. Este Maquiavelo, ya, escribe una obra que se llamaba El Príncipe, es una obra que se la dedica justamente a un personaje que se llamaba Francisco de Borgia, donde él dice, ¿no? Y escucha bien, donde afirma que el político no debe apartarse del bien, si le es posible, pero ha de saber emplear el mal si es necesario. Es una cosa de locos, ¿no? ¿No? ¿Te das cuenta o no? Dice que el político no debe apartarse del bien. O sea, un político debe hacer el bien. Bueno, si es que le es posible o no, si es que puede. Pero también tiene que saber emplear el mal, ¿no? Si es que es necesario. Por eso decimos que Nicolás de Maquiavelo subordina la moral al interés. O sea, para Maquiavelo importa más lo que vas a conseguir más que la moral misma. Es por eso que una de las máximas frases de Maquiavelo es que el fin justifica los medios. ¿Ya? El fin justifica los medios, lo cual pues quiere decir que no importa lo que hagas, lo importante es que tú logres tus objetivos, que tú logres lo que realmente quieres hacer. No importa si para eso pues robas, matas, violas, qué sé yo. No, la cuestión acá es que tú logres tu objetivo. Eso decía don Nicolás de Maquiavelo, imagínate, ¿no? Que es algo perfectamente practicable por nuestros políticos el día de hoy. Maquiavelo decía que es mejor para un príncipe que su pueblo le ame o que le tenga miedo. Y Maquiavelo respondía y decía, para un príncipe es mejor que el pueblo le tenga miedo. Porque el amor es engañoso, el amor es traicionero. En cambio, el miedo es auténtico. Y por eso los gobernantes deben hacer lo posible por infundir el miedo entre sus súbditos. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué les parece este Maquiavelo? ¿Mm? Yo diría que muchos políticos en el Perú son fervientes seguidores de Maquiavelo, ¿no? ¿Ok? En Maquiavelo, así como plus, como dato extra, Maquiavelo, te cuento, fue asesor de un papa. Fue asesor político del Papa Julio II. Nada más y nada menos, ¿no? Ya te imaginarás tú los consejos que le daba Maquiavelo a Nicolás II, ¿no? ¿Qué consejazos que le daba? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre Maquiavelo? De repente alguien no está de acuerdo en lo que dice Maquiavelo. Claro, obviamente la palabra maquiavélico es una palabra que viene, o sea, no es que Maquiavelo viene de maquiavélico, sino que maquiavélico viene de Maquiavelo, ¿no? Como que es algo así, como que algo oscuro, ¿no? Como algo tenebroso, como algo que involucra un doble sentido, o falto de moral, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Claro. Ok, muy bien. Tomás Moro es todo lo contrario de Maquiavelo, ¿no? Don Tomás Moro es un humanista, filósofo, político inglés, que escribió una obra que se llamaba Utopía, ¿no? Te cuento que Tomás Moro era político. Tomás Moro era nada más y nada menos que nada más y nada menos que el asistente político, era el consejero político de
A ver, permíteme por favor un momentito, por favor. A ver, mis disculpas, volvemos por acá. Te decía yo que Tomás Moro era nada más y nada menos que el primer ministro, era el primer ministro de Enrique VIII, famoso rey de Inglaterra. A Enrique VIII, al cual se le conoce curiosamente como el Nerón inglés, ¿no? Porque Enrique VIII mandó matar a su esposa, bueno, mandó matar a dos de sus esposas, tuvo seis esposas, pero Enrique VIII estaba casado con una señora que se llamaba Catalina de Aragón. Pero Catalina de Aragón a Enrique VIII le había dado solo un hijo, solamente un hijo, que no era hijo, en realidad era hija, una hija que se llamaba María. Entonces Enrique VIII le pidió al Papa la anulación de su matrimonio porque Catalina de Aragón no le había dado un primogénito varón. Obviamente que el Papa le dijo, no, Enrique, tú estás loco, el matrimonio es indisoluble. Y Tomás Moro, que era su primer ministro, era su premier, Tomás Moro se opuso a lo que estaba pidiendo, Enrique VIII. Entonces, Enrique VIII lo procesó por traición, por conspiración, ¿no? Y terminó condenándolo a muerte. Ya terminó condenándolo a muerte. Finalmente, Tomás Moro murió decapitado. A Tomás Moro le cortaron la cabeza. ¿Ya? Fue un hombre que escribió una obra llamada Utopía, una obra que está influenciada por otro famoso humanista que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Él habla, en la Utopía habla pues de una isla que todo el mundo no le hace caso, una isla ignorada, en el cual no hay propiedad privada, todos trabajan por turnos, el oro, la plata no tienen valor, tolerancia religiosa, la gente puede dar su opinión, por eso le llamaba la Utopía. ¿Ok? La utopía. Bueno, pues finalmente, por oponerse a la nulidad del matrimonio de Enrique VIII, fue decapitado. ¿No? Un dato curioso es que cuando a Tomás Moro lo sacan de la cárcel para cortarle la cabeza, él dice que le dice a uno de sus verdugos, a uno de sus carceleros, él le dice, por favor, ayúdame a subir, le dice, ¿no? Porque el cadalso es una especie de atril, ¿no? Le dice, no, por favor, sé bueno, le dice, ¿no? Ayúdame a subir, que ya para bajarme las arreglo yo solo. Ayúdame a subir, no, porque no puedo hacerlo, porque ya para bajar ya yo solito me las arreglo. Tomás Moro sabía perfectamente que arriba de ese cadalso le iban a cortar la cabeza, ¿no? Irónico hasta el último día de su vida, irónico. Él dijo, no, yo soy inocente, dijo, ¿no? Soy inocente, ¿no? Y por si acaso soy un honorable, respetable y fiel súbdito del rey. Pero antes que del rey, soy fiel súbdito de Dios, fue lo que dijo Tomás Moro. Cuando le cortaron la cabeza, le pidió a los verdugos que le apartaran su barba. Sí, dijo, apártame la barba porque si te das cuenta, mi barba ha crecido. Mi barba no es culpable de todo lo que yo he dicho. Por favor, apártame la barba. No, le apartaron la barba y le cortaron la cabeza. Tomás Moro. Otra cosa, Tomás Moro es considerado como un santo tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Anglicana. Ya es considerado santo, por si acaso. Muy bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Se ve entendiendo todo esto? Hola. ¿Están ahí? Hello. Sí, ¿verdad? Sí, sí me estás entendiendo, ¿no? No está muy aburrido esto, ¿no? Todavía. Bueno, continuamos. Mira, encontramos a otro señor que se llamaba Hugo Grotius, que era un filósofo neerlandés, o sea, era de Netherlands, o sea, de Países Bajos, antiguamente conocida como, o hace unos años conocida como Holanda, aunque todavía hay gente que le llama Holanda, ¿no? Filósofo neerlandés, ¿no? Él presenta a la filosofía jurídica, él hablaba del justnaturalismo, o sea, de una justicia natural, del derecho natural, ¿ok? Ya, del derecho natural. Don Giordano Bruno, vamos acá también, que es un filósofo, astrónomo, poeta italiano. Giordano Bruno defendió la teoría heliocéntrica de Copérnico. ¡Ey, papi! Un momento. ¿Qué cosa es la teoría heliocéntrica? Ya, te cuento. Ptolomeo es un señor que decía que la Tierra
es el centro del universo y que alrededor de la Tierra gira la Luna, el Sol y los demás planetas. A eso se le conoce como la teoría ptolomeica, o se le conoce como la teoría geocéntrica. ¿Ok? Copérnico, muchos años después, muchos siglos después, Copérnico se dio cuenta que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol. Ya Giordano Bruno defendió la teoría de Copérnico. Giordano Bruno decía que la Tierra gira alrededor del Sol, y cuando vemos de día que el Sol se mueve, en realidad lo que estamos viendo es el movimiento de la Tierra, y que el Sol no se mueve, que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Además de eso, Giordano Bruno dijo que las estrellas eran otros soles, que el Sol era una estrella más, y que esas otras estrellas también deberían tener planetas, y de repente en esos planetas había pues otras formas de vida. Eso decía Giordano Bruno. O sea, todo un, Giordano Bruno era todo un... Giordano Bruno pues era todo un visionario en su época. Bueno, pues adivina qué fue lo que le pasó. A ver, ¿qué le pasó a Giordano Bruno? ¿Mm? ¿Qué le pasó a Giordano Bruno? Bueno, pues imagínate, pues Giordano Bruno terminó siendo quemado vivo en la hoguera. ¿Sí? Terminó siendo quemado vivo en la hoguera, terminaron quemándolo vivo. Ok. Él hablaba de la inmanencia del mundo, él decía que todos somos inmanentes, ¿ya? La inmanencia es lo contrario de la trascendencia. La trascendencia es lo que va aquí, lo que va después de la muerte, ¿ya? Y la inmanencia es aquello pues que se acaba con la muerte, ¿no? O sea, tu ser se acaba con la muerte, decía ahí. Ya, ok, es el máximo representante filosófico del Renacimiento. ¿Ok? Ese fue don Giordano Bruno. Lo quemaron vivo. Lisa Junco Fardi Alonso y Copérnico. No entiendo tu pregunta. Hola, repíteme tu pregunta. No la entiendo muy bien. ¿A qué te refieres con? ¿Qué cosa pasó con Copérnico? Copérnico no, Copérnico murió de viejo. Copérnico no lo encerraron. Copérnico, en realidad, sus estudios no fueron mostrados hasta después de su muerte. Y ahí el detalle, ¿no? El que difundió las ideas de Copérnico fue otro señor que se llamó Galileo Galilei. Pero por difundir las ideas de Copérnico, a Galileo Galilei lo torturó la Inquisición y lo obligó a retractarse, que lo que había dicho no era correcto. Así que Galileo Galilei terminó retractándose de las cosas que había afirmado sobre Copérnico, sobre que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Ya? Ok, muy bien. Señores, pasamos a otra época, pasamos a la época moderna, ¿ya? Aquí vamos a encontrar dos corrientes, vamos a encontrar el racionalismo y el empirismo. Mira, para que sepas, ¿ya? El racionalismo dice que basta con la razón para entender al mundo que nos rodea, que basta solamente con razonar, con darnos cuenta, para entender todo el mundo, ¿ya? Mientras que el empirismo dice que no, que la razón no es suficiente, que en realidad la experiencia es la que nos brinda el verdadero conocimiento de las cosas. ¿Ya? ¿Ok? Así que recuerda, por favor, en la filosofía moderna hay una disputa, hay una diferenciación, hay una contradicción entre el llamado racionalismo de personajes como Renato Descartes, ¿no? como Spinoza o como Leibniz, ¿no? Versus el empirismo de personajes como Luke o Hume o Berkeley, ¿no? Entre otros. Hasta que llegó Kant, ¿sí? Hasta que llegó Kant, hasta que llega Immanuel Kant. Acá está Immanuel Kant. Immanuel Kant supera el callejón sin salida de la filosofía moderna. O sea, en otras palabras, Immanuel Kant, ¿qué es lo que hace? Logra unificar el racionalismo con el llamado empirismo. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Hablemos acerca de Renato Descartes, o Descartes, como dicen algunos, o Renatas Cartesius, como se le conoce también, filósofo
matemático, físico francés, llamado el padre de la geometría analítica, es el padre de la filosofía moderna, es el padre de la metafísica moderna. Dice que es el primer sistemático de la edad moderna. Él hablaba de las ideas innatas. O sea, él decía que ya venimos con conocimiento, ya hay ideas que vienen con nosotros mismos. ¿Ok? Él aplicaba un método que se llamaba la duda metódica. ¿No? Él hablaba de un método que se llamaba la duda metódica. ¿No? Y la duda metódica, bueno, pues que tenía tres pasos, ¿no? Tres pasos. En la duda metódica primero estaba la observación, ¿no? Él observaba, por ejemplo, yo estoy observando un pez y yo digo, ¿pero ese pez está ahí o no está ahí? Dudo. Segundo paso, bueno, pues me iré a tocar el pez, ¿no? ¿No? Compruebo que el pez sí está. Por lo tanto, razono, que es la tercera parte de su duda metódica. ¿Ya? Entonces, Renato Descartes decía, en latín, decía, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Ya pienso, luego existo. ¿Qué significa eso? Significa que con el hecho solamente de pensar y de preguntarte quién es, y de preguntarte qué estás haciendo, y de solamente de filosofar, ya estás demostrando que existes. O sea, pienso, por lo tanto, existo. Ya, este es el famoso cogito ergo sum, representante del racionalismo, decía que para llegar a la idea del mundo debemos pasar primero por la idea de Dios, decía, ¿no? Debemos pasar por la idea de Dios, decía por acá. Decía que la sustancia infinita es Dios, decía que la sustancia pensante es el hombre y la sustancia más extensa es el mundo. ¿Ya? Eso decía Renato Descartes. ¿Ya? Ok, muy bien. Señores, encontramos a Bacon, sí, encontramos acá a François Bacon, a Francisco Tocino, a Francisco Bacon, ¿ok? Que fue un filósofo, abogado, escritor, inglés, ya, precisó las reglas del método científico. Decía, el hombre pierde el poder sobre la naturaleza. ¿Mm? Claro, el hombre pierde el poder, decía que la naturaleza avasalla al hombre, ¿no? En su obra llamado Novum Organum, ¿no? La nueva Atlántida también decía, ¿no? Decía, el saber es poder, y aplicó el método inductivo, que es partir de casos particulares hacia un conocer general, ¿ok? Ya fue un empirista también, ¿ya? John Locke, filósofo y médico inglés, padre del liberalismo clásico, fundador del empirismo, ¿no? Él describe las operaciones de la mente mientras conoce. La mente hace procesos mientras va conociendo, dice ahí. De rechaza, dice, no. La tesis racionalista de las ideas innatas, no, decía Luke, eso no se puede ser. Dice que todos llegamos como una tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa? Es una tabla plana, una tabla vacía. ¿Ok? Una tabula rasa. Su obra fue el ensayo sobre el entendimiento humano. Mira, encontramos acá un pata locazo. Se llamaba Kant. No era Manuel en realidad. Yo he puesto, no sé por qué he puesto Manuel. Se llama Immanuel Kant. ¿Ya? Se llamaba Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo científico alemán, ¿no? Él parte de tres fuentes: del racionalismo, del empirismo y la ciencia natural de Newton. ¿Ok? Nacido en la ciudad alemana de Königsberg, conocido como el Águila de Königsberg, ¿no? El pensamiento de Kant se le llama criticismo, idealismo, trascendental, o se llama el agnosticismo, ¿no? El agnóstico, ¿no? El negar el conocimiento, en realidad. Kant es un hombre extraño. Kant comenzó a hacer filosofía sistemática por encima de los 50 años. Antes de eso, Kant no hace libros sobre filosofía. Kant, por encima de los 50 años, Kant recién se pone a hacer filosofía, ¿no? Hombre pequeño, débil, enfermizo, aficionado al trago, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Kant abandonó el racionalismo,
¿ya? ¿Ok? Él escribe 3 obras básicas para entender acá. La crítica de la razón pura, donde él se responde, ¿qué cosas puedo conocer? Donde busca la estructura de la razón. En la crítica de la razón práctica, él se pregunta, ¿qué cosa debo hacer? ¿No? Que es la ética y la metafísica de las costumbres. Y en la crítica del juicio, él dice, ¿qué cosa puedo esperar? Donde habla acerca de la estética y la teleología, ¿no? Estudia los fines, ¿no? Los fines. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta acerca, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá, muy chanchitos? No hay preguntas, dice Salazar Montalbán Víctor. No ninguna, dice Josari Evelyn. Continuamos entonces. Pasamos a hablar ahora acerca del idealismo alemán. Aquí encontramos a personajes como Johann Fichte o a Friedrich Schelling, ¿no? Que hablan acerca de la obra de Kant, ¿no? El idealismo alemán se trata de estudiar la obra de Kant, ¿ok? ¿No? Aquí encontramos también a Wilhelm Hegel, ¿no? Es un filósofo alemán. A Hegel se le conoce como el último filósofo de la modernidad. Habla de la ciencia, de la lógica, de la filosofía del derecho, la fenomenología del espíritu, ¿no? Habla Wilhelm Hegel. La fenomenología es una corriente que habla acerca de estudiar las apariencias, no todo lo que aparece, todo lo que puede verse, darse, se llamaba fenomenología del espíritu. ¿Ya? Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán que terminó loco, Schopenhauer termina desquiciado, loco. Dice acá, parte del voluntarismo, dice que la voluntad frente a la razón, ¿ya? Él decía de que todas las cosas buenas y las cosas malas suceden porque uno quiere y porque no quiere, llamado voluntarismo, ¿no? Por la voluntad del ser humano, ¿no? Parte en sí, kantiana del ser, ¿ya? Kant hablaba sobre el ser, entonces él al ser le llama voluntad, ¿ok? La voluntad de ser, la voluntad de vivir, la voluntad de querer por querer simplemente, ¿ya? Eh, el carácter persistente de querer ser, o sea, el hombre nunca está satisfecho, el hombre siempre busca más cosas, busca más situaciones, entonces el hombre está insatisfecho, decía él, ¿no? O sea, nos hacen falta tantas cosas. Mira, analiza esto ya. Ponte a pensar todo lo que tú quieres ser y todo lo que no tienes. Nos causa insatisfacción. Esa insatisfacción nos lleva al dolor. ¿Mm? Nos lleva al dolor. Así que para Schopenhauer, la existencia no es otra cosa que un terrible dolor. No es otra cosa que un terrible dolor, imagínate. Bueno, pero bueno. Bien, en su obra El mundo como voluntad y representación, desde Schopenhauer. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Obviamente que estamos viendo nada más características generales, no estamos viendo a profundidad de nada, ¿no? Si usted se mete con esa profundidad en cada una de estas filosofías, créeme que es una cosa alucinante, te va a cambiar tu forma de ver las cosas, ¿no? Créeme, yo sé por qué te lo digo. Hablaremos a continuación acerca de la época contemporánea, ¿no? Que va del siglo XIX al siglo XXI, ¿no? Desde la muerte de Hegel, ¿no? La muerte de Hegel hasta la actualidad, ¿no? Aquí encontramos un
montón de corrientes filosóficas, no tienes idea, tú, vamos a encontrar un montón, ¿no? Encontramos el positivismo, el materialismo dialéctico, el vitalismo, el pragmatismo, el utilitarismo, el existencialismo, la fenomenología de Husserl, el neopositivismo, ¿no? El neotomismo, ¿no? Entre otras formas de filosofía moderna. ¿Ok? Vamos a revisar someramente, vamos a revisar muy escuetamente algunas de estas corrientes filosóficas. Mira, y comenzamos con el positivismo. El positivismo. El positivismo nos dice que la única forma de conocer, la única forma de conocimiento es la primera arma, perdón, el único conocimiento es el conocimiento científico. No hay otra forma, decía el positivismo. El positivismo nos dice que la única forma de conocer el mundo es utilizando el método científico. ¿Ya? Así que el positivismo ha dominado gran parte del siglo XX, gran parte del siglo XIX también, y tiene como principal representante a un señor llamado Augusto Comte. Comte es un filósofo francés, creador del positivismo, por si acaso también es el creador de la ciencia de la sociología. Ya, la sociología tiene como padre a Augusto Comte. ¿Ok? Comte rechaza todo conocimiento especulativo. No, que dice, no, nada que dice, señor, acá no. Si le aplicamos el método científico, si funciona, vale como conocimiento. Si no, no, decía Augusto Comte. Decía que el conocimiento debe limitarse solamente a hechos sensibles, o sea, a hechos que pueden ser vistos, escuchados, no tocados, sentidos, ¿ok? Solamente a esos, solamente a hechos sensibles, nada más, ya, solamente a hechos sensibles. Y decía además de eso, pues que el conocimiento positivo es el conocimiento de los hechos observados, de lo que podemos mirar, de lo que podemos ver. Solo cuenta con conocimiento aquel que pueda someterse a la prueba empírica, o sea, al método científico. ¿Ya? Y el fin para Comte es la previsión racional, saber para prever y prever para proveer. O sea, saber para ver qué nos viene en el futuro, ¿no? Y una vez que nos sepa los que nos vienen en el futuro, pues habría que conseguir los recursos para poder subsistir, ¿no? Es la famosa frase de Comte, de la previsión racional, que es el saber para prever y prever para proveer. ¿Ok? Obras, el curso de filosofía positiva, el discurso sobre el espíritu positivo y el catecismo positivista. Pasamos al materialismo. El materialismo de Marx y Engels, ¿ya? En oposición al idealismo de Hegel. El materialismo, ¿no? Dice acá que el mundo es un proceso material único, dice el materialismo. La primera realidad es la materia, no hay otra. Acá no hablan del alma, de Dios, no. La primera realidad es la materia. Y de ella derivan en proceso permanente todos los seres vivos, los animales, el hombre, la conciencia, el pensamiento. No hay nada anterior a la materia. Mira, yo te digo lo siguiente. ¿Qué cosa es primero, la idea o la materia? ¿Qué dices vos? ¿Qué dices tú? Tú, en tu criterio, ¿qué está primero, la idea o la materia? Porque si tú dices que la idea es primero, entonces le damos la razón a Hegel. Si tú dices que la materia es primera, le damos la razón a Marx. ¿Mm? Muchachón, ¿qué tienes en tus manos? Tienes una tablet, tienes un mouse, tienes una computadora, tienes un celular. Ese celular y computadora, antes de ser celular y computadora, ¿qué cosa fue? Dime tú. ¿Qué cosa fue antes de? ¿Mm? Nada. O sea, el celular salió de la nada. No, hija, ese celular, antes de ser un celular, antes de todo eso, fue una idea. O sea, a alguien tuvo que habérsele ocurrido, antes que sea una pieza de metal, fue una idea. O sea, a alguien tuvo que habérsele ocurrido, oye, si hacemos un dispositivo en el cual podamos llamar a una persona a otra, primero fue una idea, muchacho.
Claro, por supuesto. Primero fue una idea, fue un concepto, fue una imagen conceptual. ¿Ah? ¿Qué me dices tú? ¿Qué fue primero entonces? Claro, no, porque bajo ese principio, hasta nosotros mismos primero fuimos una idea. ¿Me entiendes? ¿No? De todos los presentes en el aula, ¿cuántos piensan tener hijos en este momento? A ver, ¿cuántos piensan alguna vez en su vida tener hijos? Imagino que la mayoría de ustedes tendrá hijos algún día y ha pensado en eso, ha pensado en tener hijos, ¿correcto? ¿Ok? He dicho la mayoría. La mayoría de ustedes en algún momento pensó en tener hijos. O sea, hasta que los tenga, sus hijos son una idea. ¿Qué fue primero? ¿La idea o la materia? Ah, la idea, ¿no? No, nosotros no somos ideas. Nosotros no somos ideas, Jordan Augusto. No somos ideas. Pero en algún momento lo fuimos. ¿Mm? En algún momento lo fuimos, sí. Pero ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Y esa idea, dónde se originó? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? ¿Dónde se originó? Esa idea se originó en el cerebro. Ok, ¿y el cerebro qué es? Materia. Exacto, y el cerebro es materia. Exacto, el cerebro es materia. Correcto. ¿Mm? Así que Marx decía que no hay nada anterior a la materia, que todo viene de la materia. ¿Ah? Exacto, ¿no? Exacto. Y si nos vamos al principio de todos los principios, los idealistas dirán, sí, pero hay una primera idea, ¿no? Y esa idea fue Dios, de repente dicen, no, no, pero el materialismo dice, no, pero Dios es una creación humana, dice el materialismo, ¿no? El materialismo dice que Dios fue creado por el cerebro humano. ¿Mm? Imagínate. Miren, encontramos el vitalismo. Vayamos aquí a Friedrich Nietzsche, ¿no? Profe, y ese grupo colombiano que toca salsa tiene algo que ver con el filósofo. No, hijito. Ese grupo colombiano que toca salsa se llama Nietzsche. Este se llama Nietzsche. ¿Ok? Así que por favor no confundas. Nietzsche es un filósofo alemán. Él hablaba sobre el hombre, la vida humana, la ética, los valores, la voluntad de vivir es positiva, decía ahí, una voluntad de poder. Dice que el hombre actual es un puente entre gusano y superhombre. No, los gusanos existen solamente por, porque están ahí, ¿no? Porque la materia ahí los puso. En cambio, el superhombre, bueno, pues es el hombre pensante, pues, ¿no? El hombre pensante, el suprahombre, que va más allá de ser una simple existencia material, ¿no? Pero yo hablaba también que algunos pueden ser esclavos, los destinados a trabajar, los gusanos, y los superhombres, los señores. El Nietzsche rechazó la moral de Kant, la moral del utilitarismo, la moral cristiana, en sus obras como El origen de la tragedia, El humano demasiado humano, Más allá del bien y del mal, El anticristo, o una obra que se llamaba Así hablaba Zaratustra, ya entre otras obras de Nietzsche, el cual también acabó loco. A Nietzsche lo terminaron internando en un sanatorio, en su madre, luego lo sacó, le hicieron unas prácticas terribles, ¿no? Pero bueno, pues Nietzsche es un filósofo muy importante en esta época, ¿no? Sí, él decía, él una vez anunció, él llamó así para anunciar y dijo, Dios ha muerto. Él anunció la muerte de Dios. Él dijo, Dios ha muerto. Dios ha muerto. Sí, luego cuando Nietzsche murió, Dios dijo, Nietzsche ha muerto. ¿No? Pero bueno, eh, importantísimo Nietzsche. Ya si alguna vez tienen oportunidad de leer parte de su filosofía, es alucinante. Nietzsche habló de todo. Él en sus obras como que se contradice, pero él no. Él en su obra general dice, no, yo no me contradigo, sino que no, yo abordo los diferentes temas desde varios puntos de vista. Y parece una contradicción, pero no es contradicción, es simplemente que son puntos de vista diferentes. Eso decía Nietzsche. El pragmatismo de William James, que es un filósofo psicólogo estadounidense, decía que el hombre busca la utilidad.
todo aquello que es útil, todo aquello que nos sirva es verdadero. Y todo lo verdadero es útil. Aquello que no nos sirva, eso no es verdadero, eso es ilusión, está en tu mente, nada más, decía él. ¿Ok? Es el famoso pragmatismo de William James. ¿Ok? Otras obras, otras corrientes son el utilitarismo, que dice que sostiene que todo aquello que nos produce felicidad es bueno, ¿no? Y todo lo que nos proporciona o aumenta el placer y disminuye el dolor es bueno. ¿Ok? El existencialismo, ¿no? de Kierkegaard, el llamado filósofo de la existencia, ¿ok? Ya. Las corrientes fenomenológicas de Husserl, ¿no? Que decía que el conocimiento es todo lo que se puede observar, todo lo evidente, todo lo que existe, ¿no? Y la fenomenología de Scheller, ¿no? Que hablaba acerca de los valores, de estética, ¿no? Y todo eso. Ok, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Muchachones, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Estaba entendible esto? En realidad la filosofía pareciera que fuera muy, muy confusa. En realidad no es tan confusa. En realidad lo que hay que hacer es pues, prestarle un poquito de atención y leer un poquito más. ¿Ya? Bueno, chicos, aquí nos vamos a quedar. Nos queda un minuto. ¿Ya? Nos queda un minutito. Aquí nos vamos a quedar. Como siempre, un gusto conversar con ustedes. Nos vemos el día jueves que tenemos clase de geografía.